¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Que Dios está tardando demasiado en responderte y la espera se vuelve insoportable? Muchos creyentes enfrentan momentos en los que sienten que el cielo está en silencio. El tiempo pasa, las dificultades aumentan y en el fondo surge la duda: ¿Dios se ha olvidado de mí? Déjame decirte algo. Dios nunca se olvida de sus hijos. Él escucha cada oración, conoce cada lágrima y ve cada lucha que enfrentas. Pero hay algo que muchos no comprenden. Antes de recibir la promesa, Dios nos prepara para ella. No entrega bendiciones sin antes asegurarse de que estamos listos para recibirlas y administrarlas correctamente. Así como un agricultor no puede cosechar el mismo día que siembra, tú tampoco puedes recibir la bendición antes del tiempo perfecto de Dios. Él está trabajando en los bastidores, moldeándote, fortaleciéndote y alineando todo para que, cuando su respuesta llegue, puedas sostenerla sin perderla. Pero antes de continuar con este poderoso mensaje, necesito que hagas algo urgente en este momento. Escúchame bien, esto es crucial. Si realmente crees que Dios tiene un propósito para ti, si deseas recibir su abundancia en tu vida, si estás cansado de esperar y necesitas fuerzas para seguir adelante, entonces, ahora mismo, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. No lo dejes para después. Hazlo ahora mismo, porque este video puede ser la respuesta que has estado esperando. No permitas que el enemigo te distraiga, ni que el algoritmo te aleje de este mensaje que cambiará tu vida. Además, cuando te suscribes y activas la campana de notificaciones, le estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí. Porque este video es tan importante para ti, porque muchos desisten justo antes del milagro, porque la espera puede hacer que dudes, te frustres y te alejes de Dios, porque el enemigo hará todo lo posible para que te rindas antes de recibir lo que Dios ya ha preparado para ti. Pero hoy eso va a cambiar. En este video descubrirás ¿por qué Dios permite tiempos de espera en tu vida? Las señales de que tu bendición está cerca. ¿Qué hacer para mantenerte firme en la fe hasta la victoria? ¿Cómo evitar la trampa de la impaciencia y la ansiedad? El secreto para desarrollar una fe inquebrantable. No es casualidad que estés viendo esto ahora. Dios quiere hablarte y revelarte algo importante. Versículo del día. Para fortalecer tu fe, medita en esta palabra. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. La promesa ya ha sido decretada en el cielo, y el tiempo de Dios es perfecto. No desesperes, porque Él está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Antes de continuar, quiero invitarte a un acto profético de fe. Escribe en los comentarios: yo confío en el tiempo de Dios. Cuando lo hagas, estarás declarando públicamente tu fe. Estarás diciéndole al mundo espiritual que aunque no veas nada aún, tú sigues creyendo. Ahora prepárate, porque en el siguiente capítulo entenderás por qué Dios no responde inmediatamente y qué está haciendo mientras tú esperas. Si hay algo que a los seres humanos nos cuesta entender, es el tiempo de Dios. Nos encanta recibir respuestas rápidas, soluciones inmediatas y caminos sin obstáculos. Sin embargo, Dios no trabaja bajo la lógica humana. Él no es un Dios de impulsos, sino de procesos.
Cuando oramos y no recibimos una respuesta inmediata, lo primero que pensamos es, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que hice algo mal? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero la verdad es que el silencio de Dios nunca es sinónimo de abandono. De hecho, es justo lo contrario. Cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando en algo mucho más grande de lo que imaginas. Dios nunca actúa antes de tiempo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron que esperar para ver cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. Personas que oraron, clamaron, sufrieron y dudaron, pero al final vieron la gloria de Dios. Veamos algunos ejemplos. Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes, pero él y Sara tuvieron que esperar 25 años antes de que naciera Isaac. Durante esa espera, trataron de forzar la promesa, y como resultado, nació Ismael, lo que trajo conflictos hasta el día de hoy. Lección. Cuando intentamos apresurar a Dios, terminamos creando problemas en lugar de soluciones. José, el soñador Dios, le mostró a José en sueños que un día sería un líder poderoso. Pero en lugar de recibir la bendición inmediatamente, fue vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado. Pasaron 13 años antes de que José fuera puesto en el trono de Egipto. Lección. A veces Dios nos lleva por caminos difíciles para prepararnos para la grandeza. David, el ungido, fue ungido como rey cuando era un adolescente, pero tuvo que esperar más de 15 años antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo fue perseguido. Tuvo que esconderse en cuevas y vivir como un fugitivo. Lección. Dios nos da la promesa en un momento, pero nos prepara durante el proceso. Las 3 razones por las que Dios permite tiempos de espera. Dios no retrasa su respuesta sin razón. Si Él te está haciendo esperar, es porque hay un propósito. Aquí hay 3 razones fundamentales para fortalecer tu fe. La fe no se construye en tiempos fáciles, sino en momentos de prueba. Cuando no ves nada, pero sigues creyendo, estás desarrollando una fe inquebrantable. Dios quiere que aprendas a confiar en Él más que en las circunstancias, para moldear tu carácter. La espera nos enseña paciencia, humildad y obediencia. Muchas veces no estamos listos para manejar la bendición que estamos pidiendo. Dios nos pule, nos limpia y nos transforma antes de entregarnos lo que le pedimos, para protegerte de una bendición prematura. A veces, lo que pedimos puede convertirse en una carga si lo recibimos antes de tiempo. Dios sabe exactamente cuándo es el mejor momento para entregarnos lo que hemos pedido. Un ejemplo de esto es la historia del hijo pródigo. Pidió su herencia antes de tiempo y terminó perdiéndolo todo. ¿Cómo saber si estás en un período de espera de Dios? Existen señales claras de que Dios te está haciendo pasar por un tiempo de preparación. Antes de la bendición, oras, pero no ves cambios inmediatos. Sientes que Dios está en silencio. Las puertas que esperabas que se abrieran siguen cerradas. Dios empieza a remover personas, lugares o situaciones de tu vida. Sientes una fuerte necesidad de acercarte más a Dios, aunque no entiendas por qué. Si te identificas con estas señales, no te desesperes. Dios está trabajando en algo poderoso en tu vida. Testimonios reales de personas que esperaron y vieron la gloria de Dios.
Miles de personas han pasado por momentos de incertidumbre, pensando que Dios no los escuchaba, solo para darse cuenta después de que Él tenía todo bajo control. Ana, 1 Samuel 1, pasó años orando por un hijo sin recibir respuesta. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, nació Samuel, quien se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia. Job perdió todo lo que tenía, pero nunca dejó de confiar en Dios. Al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Una mujer contemporánea. En nuestra iglesia, una hermana oró por más de 10 años para que su esposo se convirtiera al Señor. Durante años no vio señales, pero un día, inesperadamente, su esposo decidió rendir su vida a Cristo. Conclusión de este capítulo. Si hoy sientes que Dios está tardando demasiado, recuerda esto. Su aparente retraso es, en realidad, una obra perfecta en proceso. Dios no está ignorando tu oración. Él no te ha abandonado. Más bien, te está preparando para que cuando su bendición llegue, puedas sostenerla y disfrutarla sin perderla. Muchas veces, cuando estamos esperando una respuesta de Dios, nos enfocamos tanto en lo que aún no ha sucedido, que no nos damos cuenta de lo que ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios siempre está en acción, aunque no podamos verlo con nuestros ojos naturales, pero si aprendemos a ser sensibles espiritualmente, podremos notar las señales que indican que Él ya está moviendo piezas a nuestro favor. En este capítulo te mostraré 5 señales clave de que Dios está trabajando en tu vida, incluso si todavía no ves la respuesta completa. 1. Se están cerrando puertas que no eran para ti. Una de las formas más comunes en las que Dios trabaja en los bastidores es cerrando puertas que nos harían daño. Tal vez oraste por una oportunidad de trabajo, por una relación o por un negocio, y todo parecía ir bien, hasta que de repente se cerró la puerta. Es normal sentirse frustrado en estos momentos, pero lo que muchas personas no entienden es que cuando Dios cierra una puerta, es porque algo mejor está en camino. Ejemplo bíblico. José pudo haberse quejado cuando fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero esos eventos fueron la manera en que Dios lo llevó al palacio de Egipto. Ejemplo en la vida real. Hay personas que han sido rechazadas en un trabajo solo para descubrir meses después que la empresa cerró o que ese puesto los hubiera llevado a una crisis. Cuando una puerta se cierra, no lo tomes como un castigo, míralo como la protección de Dios. 2. Personas inesperadas comienzan a entrar en tu vida. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, Él coloca a las personas correctas en tu camino. De repente, comienzas a conocer personas que te inspiran a crecer espiritualmente. Te presentan oportunidades que nunca habías considerado. Te dan una palabra de aliento en el momento preciso. Dios usa personas para abrir caminos, enseñarnos lecciones y prepararnos para lo que viene. Ejemplo bíblico. Ruth y Noemí estaban en una crisis total, pero Dios permitió que Boaz apareciera en sus vidas, cambiando su destino por completo. Ejemplo en la vida real. Quizás un amigo o mentor te comparte una oportunidad que jamás hubieras imaginado, y eso te lleva directamente a la bendición de Dios. Si últimamente has conocido personas que te motivan a confiar más en Dios y a dar pasos de fe,
Tómalo como una señal de que Él está trabajando en los bastidores. 3. Sientes paz en medio de la incertidumbre. Otra señal de que Dios ya está actuando es cuando, a pesar de que la situación aún no ha cambiado, sientes una paz inexplicable. Sigues sin ver la respuesta, pero ya no te sientes desesperado. Las cosas externas pueden estar difíciles, pero por dentro tienes una confianza absoluta de que todo estará bien. Esta paz es el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dios te está preparando internamente antes de manifestar la respuesta externamente. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Sabían que Dios estaba en control. Ejemplo en la vida real. Muchas personas testifican que, antes de recibir un milagro financiero o una sanidad, experimentaron una paz profunda que los hizo confiar en Dios sin temor. Si sientes paz en tu corazón, incluso sin ver la solución, aún es porque Dios ya está obrando en los bastidores. 4. Dios comienza a remover cosas de tu vida. Dios no solo cierra puertas, sino que también quita de nuestra vida lo que nos estorba. Quizás de repente perdiste un hábito o un deseo que antes te alejaba de Dios. Personas tóxicas se apartaron de ti sin explicación. Situaciones que antes te distraían dejaron de ser importantes para ti. Todo esto es una señal de que Dios te está preparando para algo nuevo. Antes de llenarte con su bendición, necesita vaciar lo que no sirve en tu vida. Ejemplo bíblico. Antes de que Moisés guiara al pueblo de Israel, Dios lo llevó al desierto durante 40 años para alejarlo de Egipto y prepararlo para su llamado. Ejemplo en la vida real. Hay personas que, antes de recibir una gran bendición, han tenido que pasar por un proceso de limpieza espiritual, emocional o incluso material. Si últimamente has notado que Dios está removiendo cosas de tu vida, no te resistas. Él está haciendo espacio para lo nuevo. 5. Se presentan oportunidades que antes no habías considerado. Muchas veces Dios ya está respondiendo nuestras oraciones, pero lo hace de maneras que no esperábamos. Quizás oraste por un trabajo y en lugar de una oferta directa, se te presentó una oportunidad de aprender una nueva habilidad. Tal vez pediste sanidad y Dios te mostró un camino alternativo que te llevará a la restauración. Dios no siempre responde como imaginamos, pero siempre responde en la mejor manera posible. Ejemplo bíblico. Cuando Israel clamó por libertad en Egipto, Dios no los sacó inmediatamente, sino que envió a Moisés para iniciar un proceso de liberación. Ejemplo en la vida real. Muchas personas testifican que su mayor bendición llegó de una forma completamente diferente a lo que esperaban. Si de repente aparecen caminos inesperados en tu vida, considéralo una señal de que Dios está actuando. Conclusión de este capítulo. Dios está obrando a favor de sus hijos, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Si hoy sientes que Dios está en silencio, recuerda, Él está trabajando en los bastidores, alineando cada detalle para que su plan perfecto se cumpla en tu vida. Ahora que sabemos que Dios está obrando en los bastidores, surge una pregunta clave. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la manifestación de su promesa? Aquí es donde muchos fallan. La espera puede ser difícil, frustrante y en algunos casos desgastante. Pero lo que muchos no saben
es que la forma en que actúas durante este periodo puede acelerar o retrasar tu bendición. En este capítulo te compartiré 4 actitudes esenciales que debes adoptar mientras esperas la respuesta de Dios. 1. Ora con fe, sin desanimarte. Cuando las respuestas tardan, la tendencia natural del ser humano es dejar de orar. Pero esto es un error, porque es precisamente en el tiempo de espera cuando más debemos intensificar nuestra vida de oración. Jesús enseñó esto en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8. En esta historia, una mujer buscaba justicia de un juez que no quería ayudarla. Sin embargo, ella insistió tanto que el juez terminó concediéndole lo que pedía. Jesús concluyó la parábola diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Este versículo nos muestra que Dios responde a los que perseveran en la oración. Si hoy sientes que Dios está tardando, no dejes de orar. En lugar de rendirte, haz lo siguiente: ora con más intensidad. Escribe tus peticiones y declara la promesa de Dios sobre tu vida. No ores desde la desesperación, sino desde la confianza en que Dios ya está actuando. Si permaneces firme en la oración, verás cómo las puertas comienzan a abrirse en el tiempo correcto. 2. Cultiva la gratitud diaria. Muchas veces, cuando estamos esperando una bendición, nos enfocamos tanto en lo que aún no tenemos, que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud tiene poder. Cuando comienzas a agradecer a Dios por lo que ya tienes, atraes más bendiciones a tu vida. Aquí hay una práctica que puedes hacer todos los días. Cada mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Antes de dormir, agradece a Dios por todo lo bueno que viviste en el día. En lugar de quejarte por lo que falta, enfócate en lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuando adoptas la gratitud como un estilo de vida, tu corazón cambia y comienzas a ver la mano de Dios en cada detalle. 3. Mantén una postura de obediencia y santidad. Uno de los errores más peligrosos durante el tiempo de espera es relajarnos en nuestra vida espiritual. Algunas personas piensan: como Dios no me responde, ¿para qué seguir esforzándome? Y terminan tomando decisiones equivocadas. Nunca permitas que la espera te haga alejarte de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se mantuvieron en obediencia incluso cuando la respuesta tardaba. José, aunque fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca dejó de ser fiel a Dios. Por eso, cuando llegó su tiempo, fue exaltado como gobernador de Egipto. Noé construyó el arca durante 120 años sin ver lluvia, pero nunca desobedeció a Dios. Al final, su fidelidad salvó a su familia. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero siguió firme en su fe. Dios lo honró y lo convirtió en un hombre de influencia. Si estás esperando una bendición, sigue estos principios. No te alejes de la iglesia ni de la comunión con Dios. Evita los atajos y las tentaciones que puedan desviarte de su propósito. Recuerda que la obediencia acelera las promesas de Dios. Cuando Dios vea que puede confiar en ti, Él abrirá las puertas en el tiempo perfecto. 4.
Evita la queja y la comparación. La queja y la comparación son enemigos silenciosos que pueden retrasar tu bendición. Cuando pasamos por tiempos de espera, es fácil caer en pensamientos como Dios bendice a todos, menos a mí. Mira cómo a esa persona todo le sale bien y yo sigo estancado. Si Dios me amara, ya me hubiera respondido. Este tipo de pensamientos abren la puerta a la duda y la incredulidad. Recuerda la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con milagros y maravillas. Sin embargo, pasaron 40 años en el desierto porque nunca dejaron de quejarse. En lugar de confiar en Dios, constantemente se lamentaban por lo que no tenían. Si hoy sientes que te estás quejando o comparando con otros, detente. Cambia tu enfoque con estas estrategias. Cada vez que sientas ganas de quejarte, agradece por algo en tu vida. Si ves que alguien es bendecido, en lugar de compararte, celebra su victoria. Recuerda que cada persona tiene un proceso diferente. Dios no te ha olvidado. Si mantienes un corazón agradecido y libre de comparación, verás cómo Dios comienza a moverse a tu favor. Conclusión de este capítulo. El tiempo de espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, recuerda estas 4 claves. Ora con fe y sin desanimarte. Cultiva la gratitud diaria. Mantén una postura de obediencia y santidad. Evita la queja y la comparación. Cuando pones en práctica estas actitudes, aceleras el proceso y preparas tu corazón para recibir la bendición que Dios ya ha decretado para ti. Transición al siguiente capítulo. Ahora que hemos aprendido qué hacer durante la espera, en el siguiente capítulo hablaremos sobre los peligros de la impaciencia y lo que ocurre cuando intentamos acelerar el proceso de Dios. Mucha gente ha perdido su bendición por no saber esperar. No cometas el mismo error. Esperar no es fácil. En un mundo donde todo sucede rápidamente, queremos respuestas inmediatas. Pero el problema es que, cuando intentamos forzar el tiempo de Dios, las consecuencias pueden ser desastrosas. Muchos creyentes han perdido oportunidades, relaciones e incluso su paz por no esperar el tiempo perfecto de Dios. En este capítulo veremos 3 grandes peligros de la impaciencia y ejemplos de lo que sucede cuando tratamos de adelantar los planes de Dios. 1. La impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Cuando sentimos que Dios está tardando, a veces decidimos actuar por nuestra cuenta. Queremos ayudar a Dios a que las cosas sucedan más rápido, pero en lugar de acelerar la bendición, nos metemos en problemas. Ejemplo bíblico: Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar 25 años para ver el cumplimiento. En su impaciencia, decidieron forzar la promesa. Sara le dio su sierva Agar a Abraham, y de esa unión nació Ismael. Consecuencia: hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael e Isaac han estado en conflicto. Lección: cuando tratamos de adelantar el plan de Dios, creamos complicaciones innecesarias. Ejemplo en la vida real: alguien que, cansado de esperar a la pareja correcta, decide casarse con la primera persona disponible, solo para terminar en una relación tóxica. Un empresario que, desesperado por dinero, entra en un negocio fraudulento y termina perdiéndolo todo. Si Dios te ha prometido algo, espera su tiempo. Forzar la situación puede llevarte a grandes errores que podrían haber sido evitados. 2.
La impaciencia puede hacernos perder lo que Dios tenía preparado. Cuando no sabemos esperar, podemos arruinar nuestra propia bendición. Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, sino que también quiere que estemos listos para recibirlo. Si recibimos una bendición antes de tiempo, podemos desperdiciarla o perderla. Ejemplo bíblico: el hijo pródigo. Un joven pidió su herencia antes de tiempo. Gastó todo en placeres y terminó en la miseria. Lección: la bendición anticipada puede convertirse en una maldición. Si hubiera esperado, habría disfrutado su herencia en el momento correcto, con madurez y sabiduría. Ejemplo en la vida real: una persona que recibe una gran cantidad de dinero, pero al no estar preparada, lo gasta todo rápidamente. Alguien que entra en un ministerio o liderazgo antes de tiempo y fracasa por falta de madurez espiritual. Dios no solo quiere darte la bendición, sino que puedas sostenerla. Si hoy sientes que la espera es difícil, recuerda que Dios está protegiéndote. 3. La impaciencia puede alejarnos del propósito de Dios. El enemigo quiere que tomemos atajos, porque sabe que los atajos nos llevan fuera de la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico: el rey Saúl. Dios le dio órdenes claras: esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio. Pero como Samuel tardaba, Saúl desobedeció y ofreció el sacrificio él mismo. Consecuencia: perdió el reino y Dios escogió a David en su lugar. Lección: un solo acto de impaciencia puede hacer que perdamos lo que Dios tenía para nosotros. Ejemplo en la vida real: personas que abandonan su llamado porque creen que no está dando frutos rápidamente. Cristianos que, cansados de esperar respuestas, se apartan de la fe y buscan soluciones fuera de la voluntad de Dios. La impaciencia es un arma del enemigo para sacarnos del camino correcto. Si sientes que Dios está tardando, resiste la tentación de tomar atajos. Conclusión de este capítulo: si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá. Pero tienes que confiar en su tiempo y su manera de actuar. Recuerda estos principios: no tomes decisiones apresuradas, no busques atajos fuera de la voluntad de Dios, no permitas que la impaciencia te haga perder lo que Dios ya ha preparado. La espera es difícil, pero el resultado valdrá la pena. Esperar no solo requiere paciencia, sino también fe y confianza en Dios. Muchas personas creen que la fe es solo creer en Dios, pero la verdadera fe es mantenerse firme incluso cuando no hay señales visibles de que algo está cambiando. En este capítulo hablaremos sobre cómo desarrollar una fe inquebrantable durante los tiempos de espera y cómo confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. 1. ¿Qué significa realmente tener fe? La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Tener fe no es simplemente esperar, sino esperar con confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra. Ejemplo bíblico: Abraham y su fe inquebrantable. Dios le prometió descendencia, pero pasaron años sin que viera resultados. A pesar de eso, nunca dejó de creer. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Lección: no importa cuánto tarde la promesa, Dios siempre cumple. Ejemplo en la vida real:
Personas que han esperado años para tener hijos, y cuando ya no había esperanza humana, Dios les dio la bendición. Empresarios cristianos que confiaron en Dios y vieron su provisión en momentos de crisis. Tener fe significa creer que Dios ya ha decretado la victoria, aunque todavía no la veas. 2. La confianza en Dios nos protege de la ansiedad. Una de las razones por las que muchas personas sufren durante la espera es porque no confían completamente en Dios. Jesús dijo en Mateo 6, 25-27, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Dios cuida de nosotros. Si confiamos en Él, no hay razón para vivir ansiosos. Ejemplo bíblico. Los discípulos en la tormenta. Mientras cruzaban el mar, una tormenta fuerte golpeó la barca. Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos se llenaron de miedo. Jesús se levantó y calmó la tormenta, preguntándoles, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Lucas 8:25. Lección. A veces, Dios permite tormentas para enseñarnos a confiar en Él. Ejemplo en la vida real. Personas que han pasado por crisis económicas, pero Dios ha provisto en el momento exacto. Familias que confiaron en Dios y vieron milagros en momentos de desesperación. Cuando confiamos en Dios, podemos tener paz, incluso en medio de la incertidumbre. 3. ¿Cómo fortalecer tu fe durante la espera? Si sientes que tu fe está débil, aquí hay 3 estrategias para fortalecerla. 1. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Lee la Biblia todos los días. Memoriza versículos que fortalezcan tu confianza en Dios. Medita en las promesas de Dios. 2. Rodéate de personas que te impulsen en la fe. Evita personas negativas que te llenen de dudas. Busca amistades que te animen a confiar en Dios. Asiste a una iglesia donde puedas crecer espiritualmente. 3. Recuerda las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Haz una lista de testimonios personales donde Dios te haya respondido. Cuando sientas que la duda llega, recuerda todo lo que Dios ha hecho antes. Si Él te ayudó en el pasado, lo hará otra vez. Conclusión de este capítulo. La fe y la confianza en Dios son clave para atravesar los tiempos de espera sin desesperación. Recuerda, la fe es creer en lo que Dios ha prometido, aunque no lo veas todavía. La confianza en Dios nos protege de la ansiedad y el miedo. Podemos fortalecer nuestra fe alimentándonos con la palabra, rodeándonos de personas de fe y recordando la fidelidad de Dios en el pasado. Si mantienes una fe inquebrantable, verás la gloria de Dios en el momento perfecto. Si has llegado hasta aquí, probablemente entiendes que Dios tiene un proceso de preparación antes de derramar sus bendiciones. Pero hay algo más que debes saber. Antes de recibir la promesa, siempre hay una prueba final. Muchas veces, el momento más difícil de la espera ocurre justo antes de la manifestación del milagro. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver si realmente confiamos en Él, si somos capaces de sostener la bendición y si nuestro corazón está alineado con su propósito. En este capítulo veremos cómo reconocer esa prueba final, por qué Dios la permite y cómo superarla con éxito. 1. ¿Por qué Dios permite una prueba justo antes de la bendición?
Dios no prueba nuestra fe para castigarnos, sino para fortalecernos y asegurarse de que estamos listos para recibir su promesa. La Biblia dice en Santiago 1:12, Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas no son obstáculos, sino parte del camino hacia la bendición. Ejemplo bíblico: Abraham y la prueba de su fe. Dios le prometió un hijo, y después de 25 años de espera, finalmente nació Isaac. Pero un día, Dios le pidió que sacrificara a Isaac como prueba de su fe. Abraham obedeció, y en el último momento Dios detuvo el sacrificio y proveyó un carnero en su lugar. Después de esa prueba, Dios le entregó una bendición aún mayor. Su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo. Lección: a veces Dios nos lleva a una prueba extrema para ver si realmente confiamos en Él. Ejemplo en la vida real: personas que justo antes de recibir un milagro financiero pasan por la peor crisis económica de su vida. Matrimonios que atraviesan su peor momento antes de experimentar una restauración total. Si hoy sientes que las cosas han empeorado en lugar de mejorar, no te desanimes. La batalla más difícil ocurre justo antes de la victoria. 2. ¿Cómo reconocer la prueba final antes de la bendición? Existen señales que indican que estás en la última etapa antes de la respuesta de Dios. Aquí hay 3 señales claras. 1. La oposición y los ataques aumentan. Cuando estás cerca de recibir lo que Dios ha prometido, el enemigo hará todo lo posible para desanimarte. Te sentirás más cansado de lo normal. Surgirán problemas inesperados. Personas que antes estaban contigo pueden empezar a alejarse. Ejemplo bíblico: Moisés y el pueblo de Israel. Justo antes de entrar a la tierra prometida, enfrentaron obstáculos gigantescos. Pero lo que parecía imposible era solo la antesala del milagro. Si hoy enfrentas oposición intensa, es una señal de que estás muy cerca de tu bendición. 2. Sentirás que Dios está en completo silencio. Es en la prueba final donde muchas veces sentimos que Dios no está hablando. Pero recuerda esto: el maestro siempre está en silencio durante el examen. Si hoy sientes que Dios está callado, es porque quiere que apliques todo lo que ya has aprendido. 3. La tentación de rendirte será más fuerte que nunca. Cuando la prueba final llega, el enemigo intentará convencerte de que todo ha sido en vano. Pensamientos de duda y desánimo vendrán con fuerza. Te preguntarás si realmente vale la pena seguir esperando. Tal vez sentirás ganas de abandonar todo. Pero este es el momento en el que debes aferrarte a la promesa de Dios más que nunca. Si el enemigo está atacando con más fuerza, es porque la victoria está más cerca de lo que imaginas. 3. ¿Cómo superar la prueba final con éxito? Aquí hay 3 estrategias clave para resistir hasta el final. 1. Mantente firme en la oración. Este no es el momento de retroceder, es el momento de intensificar tu oración. Ora con más fe. Recuerda las promesas de Dios. Declara victoria sobre tu vida, aunque todavía no la veas. 2. Rodéate de personas de fe. Evita a las personas negativas que te llenan de dudas. Busca amigos y líderes que te animen a seguir creyendo. Comparte tu carga con personas que oren por ti y te ayuden a mantenerte fuerte. 3. No tomes decisiones apresuradas. Cuando estás en la prueba final,
El enemigo te ofrecerá atajos. Te hará pensar que puedes ayudar a Dios forzando la respuesta. Te pondrá opciones que parecen buenas, pero que no son parte del plan de Dios. Espera en Dios. No tomes decisiones impulsivas por desesperación. Conclusión de este capítulo. Si sientes que tu batalla es más fuerte que nunca, es porque tu bendición está más cerca que nunca. Dios nunca se retrasa. Su tiempo es perfecto y cuando pasas la prueba final, la victoria es inevitable. Recuerda estos principios. Dios permite pruebas antes de la bendición para fortalecernos. La batalla más fuerte ocurre justo antes de la victoria. Si hoy enfrentas oposición, silencio de Dios o ganas de rendirte, es porque estás en la prueba final. Resiste con oración, rodeándote de personas de fe y evitando decisiones apresuradas. Si perseveras, verás la mano de Dios obrando a tu favor. Después de un largo periodo de espera, pruebas y desafíos, llega el momento donde la bendición de Dios está a punto de manifestarse. Lo que muchas personas no saben es que Dios siempre da señales antes de cumplir sus promesas. Si aprendes a reconocer estas señales, podrás prepararte para recibir la victoria con fe y gratitud. En este capítulo, te mostraré 3 señales clave que indican que la promesa de Dios está a punto de cumplirse. 1. Las batallas espirituales aumentan intensamente. Una de las señales más claras de que la victoria está cerca es que los ataques espirituales se intensifican. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo sabe que estás a punto de recibir lo que Dios ha preparado para ti y tratará de destruir tu fe en el último momento. Ejemplo bíblico: Moisés y el pueblo de Israel. Justo antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo enfrentó una de sus mayores pruebas. Tuvieron que cruzar el río Jordán, pero las aguas estaban desbordadas. Lección: antes de recibir la victoria, Dios permite desafíos para fortalecer nuestra fe. Ejemplo en la vida real: personas que antes de recibir una bendición económica, pasan por una crisis financiera extrema. Matrimonios que experimentan la peor pelea justo antes de una restauración milagrosa. Si hoy sientes que el ataque del enemigo ha aumentado, es porque tu bendición está más cerca de lo que imaginas. En 2, Dios comienza a abrir puertas inesperadas. Cuando la promesa de Dios está a punto de cumplirse, empiezas a ver oportunidades que antes no existían. De repente, personas llegan a tu vida con conexiones divinas, puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, y cosas que antes parecían imposibles se vuelven accesibles. Ejemplo bíblico: José en Egipto. Durante años, José sufrió injusticias y pruebas, pero en un solo día pasó de ser prisionero a gobernador de Egipto. Dios abrió una puerta inesperada que lo llevó directamente a la promesa. Ejemplo en 1906, la vida real. Personas que oran por un trabajo y de repente reciben una llamada con una oferta mejor de lo que esperaban. Familias que han esperado años para comprar una casa y, de la nada, reciben una oportunidad única. Cuando Dios empieza a abrir puertas que antes parecían cerradas, es una señal clara de que tu victoria está muy cerca. 3. Tu espíritu siente una paz inexplicable. Otra señal poderosa de que la bendición de Dios está cerca es que, a pesar de las circunstancias, sientes una paz profunda. No tienes la respuesta todavía,
pero ya no te sientes ansioso. En tu corazón sabes que Dios está en control. La desesperación desaparece y es reemplazada por una fe firme. Ejemplo bíblico: Ana, la madre de Samuel, pasó años orando por un hijo sin recibir respuesta. Un día, mientras oraba en el templo, recibió una palabra de parte del sacerdote Elí. Después de ese momento, la Biblia dice que su semblante cambió y dejó de estar triste. Poco tiempo después, Dios le concedió la bendición de ser madre. Ejemplo en la vida real. Personas que antes de recibir un milagro han sentido una paz absoluta que los hace confiar sin dudar. Testimonios de creyentes que han pasado por crisis, pero sintieron paz justo antes de ver una intervención sobrenatural de Dios. Si hoy sientes una paz que no puedes explicar, es porque Dios ya está obrando a tu favor. Conclusión de este capítulo. Cuando la promesa está a punto de cumplirse, Dios te envía señales para que te prepares. Recuerda estas 3 señales clave. Las batallas espirituales aumentan. Dios comienza a abrir puertas inesperadas. Tu espíritu experimenta una paz profunda. Si estás viendo estas señales en tu vida, prepárate, porque Dios está a punto de sorprenderte. Después de un largo proceso de espera, pruebas y crecimiento espiritual, llega el momento en que Dios finalmente derrama su bendición sobre nuestras vidas. Pero aquí hay algo que muchos no entienden. No se trata solo de recibir la bendición, sino de saber administrarla correctamente. Dios no solo quiere darte la victoria, sino también enseñarte a sostenerla y multiplicarla. En este capítulo aprenderemos 3 principios clave para administrar la abundancia de Dios sin perderla. 1. Reconocer que la bendición viene con responsabilidad. Cuando Dios nos entrega algo, espera que lo usemos sabiamente. Muchas personas reciben una bendición, pero debido a la falta de preparación, terminan perdiéndola rápidamente. Ejemplo bíblico: el hijo pródigo. Su padre le dio una gran herencia, pero en lugar de administrarla bien, la malgastó en placeres y terminó en ruina. Lección: no basta con recibir una bendición, es necesario saber cómo usarla correctamente. Ejemplo en la vida real: personas que reciben un gran aumento de sueldo, pero en lugar de administrarlo, lo gastan todo y terminan en deudas. Cristianos que reciben un ministerio, pero no lo cuidan y terminan perdiendo su llamado. Dios nos da bendiciones, pero también espera que seamos buenos administradores de ellas. 2. No olvidar a Dios después de recibir la bendición. Uno de los mayores peligros después de recibir la respuesta de Dios es alejarnos de Él. Muchas personas oran, ayunan y buscan a Dios intensamente cuando tienen una necesidad, pero una vez que reciben la bendición, se olvidan de quién se la dio. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel. En Egipto clamaban a Dios por liberación. Dios los sacó con mano poderosa, pero cuando llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de Él. Como resultado, enfrentaron crisis y fueron llevados al exilio. Ejemplo en la vida real: alguien que busca a Dios intensamente mientras está en problemas, pero cuando todo mejora, deja de congregarse. Personas que reciben una bendición financiera y dejan de diezmar o ayudar a otros. Dios no quiere que su bendición nos aleje de Él.
La clave para mantener la abundancia es seguir buscando a Dios con la misma intensidad que antes. 3. Multiplicar la bendición para bendecir a otros. Dios no nos bendice solo para que disfrutemos de su provisión, sino también para que seamos de bendición para otros. Cuando compartimos lo que Dios nos ha dado, Él nos confía aún más. Ejemplo bíblico, la parábola de los talentos. Jesús contó la historia de un hombre que dio talentos a sus siervos. 2 de ellos multiplicaron lo que recibieron, pero uno lo escondió y no produjo nada. El que no hizo nada con su talento, perdió lo que tenía. Ejemplo, en la vida real, personas que han sido bendecidas financieramente y usan parte de sus recursos para ayudar a los necesitados. Cristianos que comparten su testimonio y llevan a otros a conocer a Dios. Cuando usamos nuestras bendiciones para glorificar a Dios, Él nos da aún más. Conclusión de este capítulo. La verdadera prueba no es solo recibir la bendición, sino saber administrarla correctamente. Recuerda estos 3 principios. Reconoce que la bendición viene con responsabilidad. No te olvides de Dios después de recibir lo que pediste. Multiplica la bendición para ayudar a otros. Si sigues estos principios, la abundancia de Dios se mantendrá en tu vida y continuará creciendo. Hemos llegado al final de este mensaje, pero el proceso de Dios en tu vida continúa. A lo largo de este video, hemos aprendido que Dios tiene tiempos perfectos, y aunque la espera pueda ser difícil, Él nunca se retrasa. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes su proceso? ¿Seguirás creyendo en sus promesas sin importar cuánto tarde? ¿Administrarás bien la bendición cuando llegue? Dios ha hablado a tu corazón en este mensaje, y es hora de que tomes una decisión de fe. Recapitulación de las claves más importantes. Dios no se ha olvidado de ti. La espera es un proceso de preparación. El enemigo ataca con más fuerza cuando la bendición está cerca. Las promesas de Dios siempre se cumplen en el momento perfecto. Debes aprender a administrar lo que Dios te entrega. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. Y para sellar este momento, hagamos juntos una oración poderosa. Oración final. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque me has recordado que nunca me has dejado ni me has abandonado. Gracias porque, aunque no siempre entiendo tus caminos, sé que tu voluntad es perfecta. Señor, ayúdame a confiar en tu tiempo. Dame fuerzas para perseverar en la espera. Enséñame a ver las señales de que estás obrando en mi vida. Si hoy enfrento pruebas, ayúdame a superarlas con fe. Si la batalla se ha intensificado, dame la certeza de que la victoria está cerca. Si estoy a punto de recibir la bendición, dame sabiduría para administrarla bien. Padre, renueva mis fuerzas y lléname de tu paz. Quita toda ansiedad, toda impaciencia y todo miedo. Declaro que tu tiempo es perfecto y que recibiré la abundancia que ya has preparado para mí. Gracias, Señor, porque sé que mis oraciones han sido escuchadas. Gracias porque lo que tú has prometido lo cumplirás. Gracias porque tu fidelidad nunca falla. En el nombre de Jesús. Amén. Última invitación al espectador. Si hiciste esta oración con fe, escribe en los comentarios: yo confío en el tiempo de Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje.
y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque aquí seguimos aprendiendo cómo caminar en la voluntad de Dios y recibir sus promesas. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.